Muy buenas tardes, bienvenidos. Después de un descanso por la Semana Santa, aquí estamos otra vez en los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con oración. Señor, gracias te damos por un descanso, gracias porque pudimos lograr algo de estudios durante este descanso y te pedimos que tú nos ayudes a meternos otra vez en este tema para que podamos entender esta porción de tu palabra en una mejor forma, más exacta. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy nos tocan tres libros, Levítico, Números y Deuteronomio, y con estos tres vamos a terminar lo que es el Pentateuco. Entonces empezamos con Levítico. Levítico empieza con una vav consecutiva, igual que Éxodo, y esto indica continuidad con Éxodo, porque empieza con I. Entonces aquí está ligándose con lo que viene antes. Y también temáticamente hay una fluidez entre Éxodo y Levítico, porque Éxodo termina con la construcción del templo. Entonces es muy natural que el próximo tema sea cómo manejar el templo. ¿Quién maneja? ¿Qué se hace en el templo? Y Levítico da la respuesta a esa pregunta. La mayor parte de Levítico es código religioso, pero las leyes están colocadas dentro de un marco, un contexto histórico del pueblo de Dios entre Egipto y la tierra prometida. Mucho de Éxodo, pues todo Levítico, todo Números y todo Deuteronomio está en esa geografía entre Egipto y la tierra prometida. Y su título en español, Levítico, indica las leyes son leyes para los levitas. Y por eso muchas veces este libro no es muy accesible inmediatamente para el pueblo, porque no fue escrito precisamente para el pueblo. O sea, es palabra de Dios, es para el pueblo de Dios, pero es muy como técnico, es muy como profesional para la profesión de los sacerdotes, y por lo tanto, pues no es a veces muy accesible. Dillard y Longman lo identifica como historia didáctica, pero esto no es decir nada muy especial acerca de Levítico, porque todo el Pentateuco y todos los libros históricos son historia didáctica. Pero aquí tenemos leyes dentro de un marco histórico. Y hay secciones de Levítico que son narrativa, pero la mayor parte es código, hablando del género de Levítico. Ahora, vamos a hablar un poquito del autor, aunque ya hemos tocado el tema, porque hablamos del autor del Pentateuco en general. Sin embargo, vale la pena hablar de cada libro individualmente también, su autor y las diferentes cuestiones alrededor de la autoría de los diferentes libros del Pentateuco. Levítico, como todos los libros históricos, es anónimo, estrictamente hablando. No dice pues, quién haya sido el autor. Sin embargo, empieza en el primer versículo y menciona 56 veces que Dios llamó a Moisés o que Dios habló con Moisés. Entonces, muchas veces a través del libro dice eso. Pues esto da la impresión de ¿qué? Pues estamos leyendo lo que Dios dijo a Moisés. Así que se presenta como la continuación de la revelación de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Pues así se presenta. Bien. Y no vamos a hablar más, o sea, pueden referirse a la crítica alta ya pues de Wellhausen y todo eso. No vamos a hablar más de eso en cuanto al autor. Pero hablando de la fecha, si Levítico es mosaico, la fecha ya tenemos, porque es la fecha de Moisés. Aunque hay debate, ¿se acuerdan? Hay debate en cuanto a la fecha del Éxodo, si es el siglo XIII o el siglo XV, pero pues la fecha obviamente tiene que corresponder a las fechas de Moisés, sean las que sean. Harrison presenta evidencia interna, que es interesante, en relación a las prácticas en el Medio Oriente en el segundo siglo antes de Cristo. Y él dice, y él tiene bastante evidencia ahí, para decir que las profesiones en el segundo siglo antes de Cristo solían
tener sus manuales escritos. No tenían la costumbre, como muchos suponían de ese entonces, de tener mucho código oral durante mucho tiempo y por fin a alguien se le ocurría escribirlo. Él dice, no, la práctica del segundo siglo antes de Cristo era tener sus manuales escritos de leyes, de medicina, del sacerdocio, de administración civil, de servicio diplomático, y él tiene mucha evidencia ahí. Y él dice que por lo tanto, o sea, siendo un código profesional levítico, un código sacerdotal, cabe muy bien dentro del segundo siglo antes de Cristo. En otras palabras, cabe muy bien dentro del tiempo de Moisés. Por lo tanto, Harrison identifica esto como uno de los errores más graves de Wellhausen, el haber fechado la supuesta fuente P. ¿Se acuerdan de la fuente P? Es para priestly o sacerdotal. Para Wellhausen y su escuela, esa fuente fue muy tardía después del exilio. Y pues Harrison dice que es un errorzote de toda esa escuela, entre otros errores, haber fechado esa supuesta fuente P o sacerdotal después del exilio. Bien. ¿Estás queriendo decir segundo milenio o siglo? Perdón, sí, milenio, ¿qué dice aquí? ¿Siglo? Perfecto, aquí, pues muchas gracias. Es gran diferencia, sí, perdón, sí, segundo milenio, gran diferencia aquí. Pues estoy siendo atacado por alguna de las moscas, quizás, de Egipto. Ok, a ver, sí, entonces a lo mejor cometí ese error varias veces aquí. Sí, segundo milenio, o sea, de 1000 a 2000 antes de Cristo, y obviamente las fechas de Moisés son o el siglo XIII o el siglo XV antes de Cristo. Muchas gracias por esa explicación. Ahora, estructura de Levítico. La forma más sencilla de dividir Levítico es en dos secciones. Ritos para quitar la impureza, 1 a 16 o 1 a 15, y ritos para restaurar la comunión, 16 a 27, o si quieres dejar 16 como al lado, como el eje de este libro, puede ser 1 a 15 y 17 a 27. Pues no hay en un sentido mucha diferencia entre quitar la impureza y restaurar la comunión, pero uno es como negativo, lo que se quita, y otro es positivo, lo que se gana. Entonces es en general, aunque pues hay muchas leyes muy enfocadas en cosas muy específicas, entonces a lo mejor no todos caben dentro de este esquema. El punto focal del libro es el día de expiación, Yom Kippur, en el capítulo 16. La primera sección se puede subdividir entre las ofrendas, capítulos 1 al 7, los sacerdotes, capítulos 8 a 10, y luego cuestiones de pureza e impureza, capítulos 11 al 15. Luego, la segunda sección se subdivide en las leyes sobre la santidad, las bendiciones y las maldiciones y los regalos para el Señor. Bien, vamos a hablar un poco de las ofrendas, esta primera sección, porque hay varias ofrendas y parece que hay algo de traslape entre las ofrendas en cuanto a su propósito. No es posible decir, esta ofrenda era exclusivamente para tal propósito, y en diferencia otra ofrenda era para otro propósito completamente diferente. No, hay traslape, como vamos a ver. La ofrenda quemada, lo que llamamos el holocausto, servía para expiación. Y vamos a hablar de esta palabra expiación, kippur, en hebreo, que se usa en el versículo 4. Y hay debate en cuanto a la etimología de esta palabra, kippur. Si viene de una palabra, hay tres candidatos básicamente para su etimología. Algunos dicen que viene de una palabra que quiere decir redimir, otros que dicen que viene de una palabra que quiere decir limpiar, y otros que dicen que viene de una palabra que quiere decir cubrir.
Y hay gente a favor de cada una de estas posturas. Como sea, en el contexto, o sea, si regresamos al curso de hermenéutica, la etimología a veces nos ayuda a entender una palabra, pero a veces nos da una finta, porque a veces el uso actual no es el uso de la etimología. Entonces, en un sentido el debate es importante, pero en otro sentido tenemos que hacer la pregunta, ¿qué quiere decir en el contexto? ¿Cómo se utiliza? Y tenemos en un sentido un problema aquí, pero no estamos perdidos. El problema es que Levítico presenta estas ofrendas, pero nunca explica realmente su mecánica. Se explica cómo se hacen, pero no explica su significado. Se supone que la gente entiende su significado. Entonces nosotros tenemos que intuir, interpretar para entender su significado. Pero hay una cosa muy importante. Cuando alguien lleva el holocausto al sacerdote, antes de degollarlo, el que ofrece, el que está adorando a Dios, pone su mano sobre la cabeza del animal. Y vamos a ver esto en el día de Yom Kippur, y ahí se explica más ampliamente. Y ahí vamos a encontrar que es simbólicamente transferir su culpa al animal, y luego el animal muere. Entonces aquí podemos ver la idea de la sustitución. Entonces su etimología, sea la que sea, tenemos aquí un acto de sacrificio vicario. Acto de sacrificio en lugar de. Entonces aquí en el holocausto es el concepto muy fuertemente. Ahora, la ofrenda, el segundo tipo de ofrenda era ofrenda de cereal o de grano. Y funcionaba más como tributo al Señor, más como un regalo para el Señor. Pues aquí estamos con el holocausto y con el grano, estamos cubriendo en un sentido todas las posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué producía la gente con su trabajo? O producía pues animales, si se dedicaban a criar animales, o si eran más agrícolas, que producían pues algún tipo de grano. Entonces aquí podemos ver que las ofrendas pues tenían que venir del producto de la gente. La ofrenda de comunión enfatizó la comunión o la paz. Y aquí la palabra de la ofrenda de comunión está relacionada con la palabra shalom. Y ahí podemos ver el énfasis en la relación. Sin embargo, al mismo tiempo tenía un aspecto expiatorio, ni expliqué expiatorio, pero expiatorio es quitar pecado. Porque otra vez el adorador ponía su mano sobre la cabeza del animal. Enfatizaba comunión, lo positivo, pero también tenía ese aspecto de un sacrificio vicario. La ofrenda expiatoria, entonces ya hemos hablado de la ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de comunión, y ahora la cuarta es la ofrenda expiatoria. Tenía que ver con quitar el pecado no intencional del sacerdote, del pueblo, del líder del pueblo o de un miembro del pueblo. O sea, del pueblo en general, un pecado que todo el pueblo cometió, o un sacerdote, un líder o un miembro individual. Y hay descripciones de rito para cada uno de estos casos. Pero aquí cubre los pecados no intencionales. Y luego la quinta ofrenda es la ofrenda por la culpa. Y es difícil realmente distinguir mucho entre la ofrenda expiatoria y la ofrenda por la culpa. Son muy parecidas y el concepto obviamente es muy parecido. Sin embargo, algunos dicen que es la ofrenda de reparación porque tenían que agregar 20% más del valor del sacrificio. Entonces, si el animal valía tanto, 100 no sé qué, pues tenían que agregar 20% más y dar 20% del valor. Y no es completamente claro por qué, pero posiblemente porque haya hecho algún daño
a alguien y está pues reparando el daño, ¿no? Pero no está completamente claro ahí. Pues estas son las 5 ofrendas con que empieza Levítico. Luego el segundo tema principal de Levítico es el sacerdocio. La sección de 6:8 a 7:38 da instrucciones para los sacerdotes. Y luego la sección 8 a 10 es la narrativa de la ordenación de Aarón y sus hijos y el inicio de su ministerio. Y luego trágicamente, inmediatamente viene la muerte de 2 de sus hijos, Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque se les ocurrió presentar a Dios una ofrenda, pero no fue una ofrenda autorizada. A lo mejor bien intencionada, pero ellos presentaron algo no autorizado por Dios. Y ellos pagaron con sus vidas, por ir más allá de su autoridad. Entonces hay algo muy sobrio ahí, muy solemne, todo muy alegre, ordenación de Aarón y sus hijos, y luego, por pasarse, la muerte de 2 de ellos de inmediato. Luego, pureza. El tercer tema principal de Levítico es la pureza. Y hay reglas que tienen que ver con pureza y purificación en relación a los animales que se comen o se tocan. Y ahí hay reglas en cuanto a cuáles animales son limpios y cuáles son inmundos, si se comen o si se tocan. El alumbramiento, o sea, el parto. Las enfermedades cutáneas en las personas, los artículos y las casas. Y aquí están agrupadas juntas estas enfermedades como si todos fueran de la misma categoría. Y pongo aquí cutáneas porque es como si está en tu piel, o si está en tu bolsa, o en tu saco, o en tu pared, está en la piel de la cosa, o sea, en tu piel, o la piel de la casa, o la piel de del artículo de ropa, la prenda, o algo así. Por eso están juntos. Ahora, en traducciones anteriores, todo ha sido llamado lepra. Pero analizando el texto, lepra puede ser lo que se llama hoy en día la enfermedad de Hansen, que es la lepra, o sea, técnicamente, puede ser una de las posibilidades. Pero si leemos el texto podemos encontrar que pues está hablando de cualquier enfermedad de la piel. Algunas son muy graves y otras pues se curan solitas y luego el sacerdote declara limpia a la persona y no hay problema. También está hablando de cosas como moho, que crece en las paredes o en la ropa, pues cosas que aparecen en la superficie. Y luego también secreciones corporales, diferentes secreciones de sustancias biológicas del cuerpo humano y cómo mantener pureza o lograr pureza después de una secreción. Muchas de estas leyes tenían que ver con el higiene y la salubridad. Y Harrison tiene explicaciones muy detalladas, muy interesantes, para explicar cómo cada una de estas leyes tenía que ver con guardar buena higiene o buena salubridad. Sin embargo, Dillard y Longman dudan si todas se pueden explicar de esta forma. No es muy obvio por qué algunos animales inmundos y otros animales limpios. En algunos casos se puede explicar quizás, por ejemplo, el puerco. Pues en un clima cálido, sin posibilidad de preparar la carne, a lo mejor pues la carne de puerco era más peligrosa que carne de res, digamos. Pero hay otras que son más difíciles de explicar. ¿Por qué este insecto y por qué no este insecto? ¿Por qué este animal marino y este no? O sea, pues Dillard y Longman yo creo que dudan con razón de la posibilidad de determinar solamente con el criterio de salud.
Y también el hecho de que Jesús declaró todas las comidas limpias en Marcos, indica que había otro factor ahí, porque si estas comidas hubieran sido dañinas, o sea, siempre es difícil entender por qué Jesús luego habría permitido comer de esas cosas dañinas. Entonces, pues Jesús declaró todo limpio, entonces parece que otro factor operaba, pero como digo, es difícil para nosotros a esta distancia entender por qué un animal sí y otro animal no. Aunque mucho, como digo, mucho se puede explicar viendo desde nuestra perspectiva, con nuestro conocimiento de bacteria, de virus, de pudrimiento, etcétera, etcétera, podemos ver, pues ya entiendo, eso tiene mucha razón en su contexto. Bien. Ya llegamos al clímax o al eje, al punto focal de Levítico, que es el día de expiación, Yom Kippur. Era una ceremonia anual para expiar los pecados del sumo sacerdote y del pueblo. Y había 4 animales mencionados. Un novillo ofrecido como sacrificio expiatorio por los pecados de Aarón y su familia. Entonces, antes de poder representar al pueblo, él tenía que expiar sus propios pecados. Y luego se menciona un carnero para el holocausto. Se menciona al principio del capítulo, pero luego ya no se menciona. Entonces, un poco misterioso, no se explica exactamente qué se haya hecho con ese carnero. Y luego 2 machos cabríos. Uno como sacrificio expiatorio y otro como el que llevaba el pecado al desierto. Entonces uno fue sacrificado y fue como un volado para decidir cuál iba a morir y cuál iba a ser llevado al desierto. Y aquí es muy obvio y se explica muy claramente de que pues Aarón pone sus manos sobre el macho cabrío, confiesa los pecados del pueblo, entonces y es muy obvio que es algo vicario, algo en lugar del pueblo. La última sección de Levítico contiene muchas leyes que cubren varios temas, incluyendo el manejo de la sangre, el incesto, o más bien la prohibición del incesto, y cómo definir incesto, porque ahí da una lista de muchas relaciones prohibidas, entonces, y eso es como definición del incesto. Y de hecho, la Iglesia cristiana ha seguido básicamente la lista que está en Levítico 18 para determinar límites de afinidad y consanguinidad dentro de las cuales podemos contraer matrimonio. También la ética y los castigos por infracciones, la santidad de los sacerdotes y los sacrificios, el día sabático y las fiestas, las 3 fiestas anuales, el tabernáculo, una narrativa, y aquí hay una narrativa, como hubo narrativa en cuanto a la ordenación de 8 a 10, ordenación de Aarón, sus hijos, y la muerte de 2 de sus hijos. También aquí hay una sección narrativa sobre la muerte de un blasfemo, el año de jubileo, que era después de 7 sietes, después de 49 años, año de jubileo para cancelar deudas, librar esclavos, etc., restaurar la tierra a su forma original, las bendiciones y maldiciones, y luego termina con los tributos para el Señor. Entonces es básicamente un resumen de Levítico. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su mensaje? Porque la verdad, leer el libro es difícil para nosotros, porque es algo técnico, es algo profesional, y para nosotros es algo muy lejano. Pero tiene mensaje todavía bastante importante para los cristianos. El mensaje central de Levítico es: yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Es 11:44, es un buen resumen del mensaje de Levítico. Y en un sentido, todo lo que se contiene, todos los detalles de todas las leyes y las normas y las prohibiciones y los mandatos, tienen que ver con
guardar la santidad del pueblo de Dios. O, en caso de haber perdido la santidad, restaurar el pueblo de Dios a un estado de santidad delante de Él. Pedro cita este texto en su exhortación a los cristianos. Dice lo mismo. Entonces no ha cambiado. Dios todavía es santo, somos su pueblo, debemos ser santos. Y además, la carta a los hebreos es como la llave cristiana para abrir la puerta de Levítico, porque se basa mucho Hebreos en Levítico y nos explica el sentido cristiano de los sacrificios y sobre todo del Yom Kippur. Varias cosas que dice. Jesús es el sumo sacerdote superior a los descendientes de Aarón, siendo del orden del Melquisedec. Y esto es un argumento fascinante, porque Jesús era ¿de cuál tribu? Judá. De Judá. Y los de Judá no eran sacerdotes, sino pues los de David por lo menos eran reyes. Entonces no era la tribu de sacerdotes, sino de reyes. Y entonces alguien podría decir, tú dices que Jesús es sacerdote, no es levita. Y el autor a los hebreos dice, y qué bueno que no sea levita, porque es mejor que levita, es de otro orden. Y aquí hay algo misterioso en Génesis. Melquisedec aparece y desaparece. Bendice a Abraham, recibe tributo de Abraham y desaparece. Luego se menciona en el Salmo 110, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, y ya no se menciona. Y luego Hebreos lo agarra y dice, pues ya tenemos el cumplimiento, tenemos un sacerdote no por nacimiento, sino por orden de Dios, no por el orden levítico, que realmente nunca logró a expiar los pecados del pueblo, sino según el orden del Melquisedec, el orden superior. Y así Jesús es el sacrificio perfecto y definitivo que finalmente quita el pecado una vez por todas. Y es un refrán en Hebreos, una vez por todas, y aquí se contrasta con los levitas, que tan frecuentemente tenían que presentar sus sacrificios. Constantemente, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, durante milenios. Entonces, y él dice, no, pues ya Jesús dio una sola vez. Y entonces es el sumo sacerdote superior, es el sacrificio perfecto. Así que todos los sacrificios, todos los sacerdotes temporales del Antiguo Testamento eran insuficientes y tenían su cumplimiento en Jesús. Nos podemos leer Levítico con provecho, pero viendo que es un anticipo, que son tipos, usando lenguaje técnico de la hermenéutica, son tipos de Cristo cumplidos en Cristo, el definitivo y perfecto antitipo. Y podemos ver aquí dos aspectos. Por su pecado, Adán y Eva sufrieron dos castigos. Sufrieron primero el exilio, fueron corridos del huerto de Edén, y luego sufrieron la muerte. En el Yom Kippur, un macho cabrío sufrió el exilio y el otro sufrió la muerte. Y también el cuerpo del macho cabrío muerto también se quemaba en exilio. Llevaban su cadáver, sus restos fuera del campamento para que fuera quemado ahí. Y Hebreos también hace esa conexión. Jesús sufrió el exilio y sufrió la muerte, siendo crucificado ¿dónde? Fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y el mensaje es el mismo para nosotros. A la luz de la obra sacerdotal de Jesús, debemos y podemos ser santos. Así que Levítico nos llama a ser santos por la gracia de Dios, santos por la obra sacerdotal de Cristo. Entonces es el mismo mensaje de Levítico, pero ya en un contexto definitivo, cumplido por Cristo. Números. Introducción a Números.
Números empieza con una Vav consecutiva. Entonces ya tenemos Éxodo, Levítico y Números empezando con I. Aunque hay otras formas de traducir, se puede traducir pues o pero aquí parece que está haciendo una liga con lo anterior, continuidad, con la historia relatada en Levítico. Igual que todo el Pentateuco, Números es generalmente historia didáctica, historia con una lección. Al mismo tiempo contiene una gran variedad de géneros, incluyendo, y Dillard y Longman mencionan todos estos géneros, pero creo que están citando a otra persona, no me acuerdo quién, pero aquí encontré esta lista. Pues ellos encontraron, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 diferentes géneros. Creo que, como digo, están citando a otra persona. Pero encuentran narrativa, profecía, oración, burla, ley civil, decisión judicial, archivo del templo, poesía, canción de victoria, bendición, carta diplomática, ley religiosa, censo, y de ahí tiene el nombre del libro en castellano, Números, porque hay 2 censos, y también itinerario. Entonces, a lo mejor estos son, no sé si sean géneros o subgéneros, pero podemos ver aquí que hay gran variedad genérica en el libro de los Números. Vamos a hablar un poco del autor, aunque como digo, ya hemos hablado del autor del Pentateuco como Moisés, pero aquí otro error, aquí menciona Levítico, pero estamos en Números, pero Números es anónimo. Sin embargo, en Números menciona, como Éxodo, menciona la actividad de Moisés de escribir, y aquí nos da una pista, Levítico 33, 1 y 2, que dice: cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marcharon ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaba. Esta es la ruta que siguieron. Pues aquí hay por lo menos una pista que dice que Moisés habla de la actividad de Moisés de escribir. También se dice muchas veces, aquí hay unos ejemplos, se dice muchas veces que Dios habló con Moisés. Así inicia Números. Y habló Dios con Moisés. Entonces todo esto nos da la idea de que tenemos aquí, lo mismo que teníamos en Levítico, lo mismo que teníamos en Éxodo, pues la revelación de Dios al pueblo por medio de Moisés. Alguna cosa que algunos eruditos dicen que Moisés aparece en tercera persona. Entonces ellos dicen que esto indica que ha sido escrito por otro, porque normalmente cuando uno habla de sí mismo, pues habla de sí mismo y no en tercera persona. Sin embargo, era una costumbre antigua y realmente hasta actual, hasta recientemente hay ciertos contextos en los cuales el autor no debía mencionarse a sí mismo. Por ejemplo, hasta recientemente la escritura académica, el autor nunca se mencionaba en primera persona. Hablaba del autor presente o nosotros, y no hablaba de yo. También pues los reyes y las reinas hablan de nosotros, pues es una cosa, el plural real. Entonces hay ciertos contextos y se ha confirmado de que en ese entonces era una costumbre, el autor se refería a sí mismo en tercera persona. Ahora, ustedes están leyendo Young, Edward Young, y pueden ver aquí su contexto histórico. Él escribió en 1949 y todavía la escuela de Wellhausen estaba dando las patadas de un ahogado, y él tenía que todavía estar interactuando mucho. Para mí, en nuestro contexto, pues no es tan necesario. ¿Por qué? Porque ya gente como Young ya han ayudado a descartar los excesos de la escuela de Wellhausen. Pero pueden ver que él es muy conservador
y él a capa y espada, él defiende todos sus elementos como mosaicos. Y para él es muy difícil admitir cualquier elemento amosaico o posmosaico. Y está bien, o sea, vale la pena mencionar, o más bien considerar sus argumentos. No son absurdos, o sea, son buenos argumentos. Sin embargo, podemos ver como en Dillard y Longman y un poco también en Carlson, en algunas introducciones más actualizadas, más nuevas, que ya la batalla con Wellhausen ya se terminó. Entonces no hay tanta necesidad quizás de tomar una postura tan a la defensiva. Y Dillard y Longman admiten algunos elementos postmosaicos. Uno de los más famosos es la descripción de Moisés como que el hombre más humilde del mundo. Y muchos consideran que sería imposible que el hombre más humilde del mundo se describiera como el hombre más humilde del mundo. O sea, Young defiende esto, y Young tiene un argumento contextual. Él dice que no puede ser una inserción después porque el contexto requiere esa declaración. No tendría sentido sin esa declaración. Entonces no explica el aspecto psicológico quizás, pero sí explica que fluye, no parece como algo insertado después. Entonces hay que evaluar los argumentos, pero hay que también leer a Young en su contexto y también darle gracias por haber sido como punto de lanza para derribar esa fortaleza que realmente estaba construida sobre arena en la escuela de Wellhausen. Bien. Y otra vez menciono que ya encontré, ya sé que Dillard y Longman está en español. Entonces, si algún día doy esta clase otra vez, o si para su propia biblioteca, recomiendo que compren Dillard y Longman en español. Vale la pena, la verdad. Números, estructura. Por un lado, con tanta variedad genérica, es difícil hacer un bosquejo de números. Imagínense, con 14 diferentes géneros, es difícil decir pues cómo dividir. Sin embargo, por el otro lado, se divide en 3 secciones grandes muy naturalmente. Y algunos dividen en cuanto a tiempo, porque hay indicaciones del cuál día, de cuál mes, de cuál año, y otros dividen como aquí geográficamente, preparaciones para partir de Sinaí, desde Sinaí hasta las llanuras de Moab, y Moab está, si la tierra prometida está aquí, el Jordán, Moab está al este de la tierra prometida, y luego en las llanuras de Moab. Entonces es todo la peregrinación en el desierto. Y o sea, esto es una división simple y tiene su sentido. Pero hay algo que me está impresionando, que Dillard y Longman están recomendando, es otro bosquejo por D.T. Olson, que voy a presentar. Y él enfatiza que Números registra más que registra un traslado geográfico, pero más que nada una transición generacional, de una generación que salió de Egipto y la otra generación que está preparándose para entrar en la tierra prometida. Entonces este es su bosquejo. Y para mí es muy elegante este bosquejo, y pueden ver que él ha trabajado mucho para hacerlo paralelo. Entonces vamos a analizarlo un poco. Dice primero el fin de lo viejo y luego el nacimiento de lo nuevo. Entonces esto es muy elegante, ¿no? O sea, fin de lo viejo, nacimiento de lo nuevo. Entonces, fin de lo viejo, primeros 25 capítulos. Y él lo describe así: la primera generación del pueblo de Dios, salido de Egipto, marchando en el desierto. Y luego la segunda sección, la segunda generación del pueblo de Dios, preparando para entrar en la tierra prometida. Y luego él hace paralelo entre las subsecciones también. La subsección A, preparación inauguración de la marcha del pueblo santo de Israel, capítulos 1 al 10.
y luego ciclo de rebelión, muerte y redención del pueblo santo de Israel, con elementos de esperanza, pero finalmente fracaso y muerte. Entonces, preparación y luego rebelión, muerte y redención. Y luego, si vamos a la segunda sección, subsección A, preparación y organización del nuevo pueblo santo de Dios para entrar en la tierra prometida. Y luego, la sección B es como implícita. Es como la subsección B. Es como decir, ¿ahora qué? O sea, ya hemos visto, la primera generación se preparó y cayó en el desierto. La segunda generación se preparó y ¿ahora qué? Y así termina el libro. Entonces, a mí me gusta esta estructura porque presenta el drama del libro. Y a lo mejor no pensamos en Números como un libro muy dramático, pero visto así es bastante dramático y nos deja con la incertidumbre y la inquietud y quizás la preocupación. Si va a agarrar la promesa y aferrarse a la promesa, o se va a rebelar y fracasar como la primera generación. Es como una advertencia. Bien. Pues aquí, si seguimos esta idea, tenemos el mensaje de Números. El mensaje de los primeros 25 capítulos es pecado y juicio. Pecas, mueres. Y eso es un mensaje de todo el Pentateuco, es un mensaje de todo el libro. La paga del pecado es muerte. Anunciado a Adán, anunciado por Pablo también. Entonces no es novedad, pero es la triste historia de la primera sección. El pueblo murmuraba y los líderes desafiaban a Moisés. Entonces es algo, el pueblo siempre murmurando acerca de algo. Pues la comida o las dificultades que Moisés los llevaba ahí al desierto para matarlos en el desierto, mejor regresar a Egipto, etcétera, etcétera. El colmo de la rebelión fue cuando los espías llegaron con su reporte sobre la imposibilidad de conquistar la tierra. Y ellos provocaron a todo el pueblo a rechazar ese plan de conquistar la tierra y fue el colmo. No había vuelta de hoja, no había posibilidad de redención, pues a causa de esa rebelión Dios decretó que todos los adultos, 20 años y arriba, iban a morir en el desierto. Iban a dar vueltas en el desierto hasta que todos quedaran ahí muertos en el desierto. Salvo 2, Josué y Caleb, que eran 2 de los 12 espías, y los 2 con el reporte minoritario, diciendo que todo lo que ellos dicen es cierto, pues la tierra es buena y hay muchos ahí guerreros y fuertes, pero con la ayuda de Dios podemos. Y por su fidelidad y su fe, ellos fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida de los que habían salido de Egipto, los adultos. Al mismo tiempo, la fidelidad de Dios es manifiesta en todo el libro, porque no abandonó a su pueblo. Y aún en esta última rebelión, no abandonó su pueblo. O sea, castigó la parte adulta, pecadora, murmuradora. Sin embargo, dio otra posibilidad a su pueblo a seguir adelante. Y el tono de la segunda sección es positiva y esperanzador. Es otro tono. Pues hay problemas, pero se resuelven. Hay batallas, pero se ganan. Y ya no se menciona. Es interesante que en la segunda sección ya no se menciona gente de la generación anterior. Ya es un nuevo día. Ya es un nuevo amanecer. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Pues no tenemos que realmente pues tratar de averiguar, porque tenemos un texto en el Nuevo Testamento que nos explica muy claramente cuál es su mensaje para nosotros. Y Pablo utilizó esta historia para predicar a los cristianos. Es una sección de 13 versículos, pero creo que vale la pena leer esta sección en su totalidad
para que podamos ver la hermenéutica de Pablo aplicando la historia de Israel a nuestra situación. Dice aquí: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó a desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pues aquí podemos ver tanto tipología, hablando de la roca, y es un tema que vamos a ver probablemente en la última clase. La roca que le siguió era Cristo. Vamos a analizar un poco de cómo podría hablar de la roca y que era Cristo. Entonces hay tipología, pero también hay exhortación moral, exhortación ética de no seguir su ejemplo para no caer también como ellos cayeron. Entonces su mensaje es vigente para nosotros, es seguir adelante. Y también, no lo menciono aquí, pero Hebreos nos coloca en esa situación. Hebreos nos coloca como ya salidos de la esclavitud, pero que no hemos entrado en la paz todavía, la paz de la tierra prometida. Entonces, ¿qué somos? Somos como el pueblo de Dios peregrinando en el desierto. Y pues Hebreos, por lo tanto, es el mismo mensaje: sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante para llegar al descanso final. Leyes dentro de un marco histórico, y hay secciones de Levítico que son narrativa, pero la mayor parte es código, hablando del género de Levítico. Ahora, vamos a hablar un poquito del autor, aunque ya hemos tocado el tema, porque hablamos del autor del Pentateuco en general. Sin embargo, vale la pena hablar de cada libro individualmente también, su autor y las diferentes cuestiones alrededor de la autoría de los diferentes libros del Pentateuco. Levítico, como todos los libros históricos, es anónimo, estrictamente hablando. No dice quién haya sido el autor. Sin embargo, empieza en el primer versículo y menciona 56 veces que Dios llamó a Moisés o que Dios habló con Moisés. Entonces, muchas veces a través del libro dice eso. Entonces, esto da la impresión de ¿qué? Pues estamos leyendo lo que Dios dijo a Moisés. Así que se presenta como la continuación de la revelación de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Pues así se presenta. Bien. Y no vamos a hablar más, pueden referirse a la crítica alta ya de Wellhausen, lo profesional levítico, un código sacerdotal, cabe muy bien dentro del segundo siglo antes de Cristo. En otras palabras, cabe muy bien dentro del tiempo de Moisés. Por lo tanto, Harrison identifica esto como uno de los errores más graves de Wellhausen,
el haber fechado la supuesta fuente P. ¿Se acuerdan de la fuente P? Es para priestly o sacerdotal. Para Wellhausen y su escuela, esa fuente fue muy tardía después del exilio. Y pues Harrison dice que es un errorzote de toda esa escuela, entre otros errores, haber fechado esa supuesta fuente P o sacerdotal después del exilio. Bien. Sí. ¿Estás queriendo decir segundo milenio o siglo? Ah, perdón. Sí, milenio. ¿Qué dice aquí? ¿Siglo? Ah, perfecto. Aquí, pues muchas gracias. Es gran diferencia. Sí, perdón, sí, segundo milenio. Gran diferencia aquí. Pues estoy siendo atacado por alguna de las moscas, quizás de Egipto. Ok, a ver, sí, entonces a lo mejor cometí ese error. Muy buenas tardes, bienvenidos. Después de un descanso por la Semana Santa, aquí estamos otra vez en los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con oración. Señor, gracias te damos por un descanso, gracias porque pudimos lograr algo de estudios durante este descanso y te pedimos que tú nos ayudes a meternos otra vez en este tema para que podamos entender esta porción de tu palabra en una mejor forma, más exacta. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues hoy nos tocan 3 libros, Levítico, Números y Deuteronomio, y con estos 3 vamos a terminar lo que es el Pentateuco. Pues empezamos con Levítico. Levítico empieza con una Vav consecutiva, igual que Éxodo, y esto indica continuidad con Éxodo, porque empieza con I. Entonces aquí está ligándose con lo que viene antes. Y también temáticamente hay una fluidez entre Éxodo y Levítico, porque Éxodo termina con la construcción del templo. Entonces es muy natural y todo eso. No vamos a hablar más de eso en cuanto al autor. Pero hablando de la fecha, si Levítico es mosaico, la fecha ya tenemos, porque es la fecha de Moisés. Aunque hay debate, ¿se acuerdan? Hay debate en cuanto a la fecha del Éxodo, si es el siglo XIII o el siglo XV, pero pues la fecha obviamente tiene que corresponder a las fechas de Moisés, sean las que sean. Harrison presenta evidencia interna, que es interesante, en relación a las prácticas en el Medio Oriente en el segundo siglo antes de Cristo. Y él dice, y él tiene bastante evidencia ahí, para decir que las profesiones en el segundo siglo antes de Cristo solían tener sus manuales escritos. No tenían la costumbre, como muchos suponían de ese entonces, de tener mucho código oral durante mucho tiempo y por fin a alguien se le ocurría escribirlo. Él dice, no, la práctica del segundo siglo antes de Cristo era tener sus manuales escritos de leyes, de medicina, del sacerdocio, de administración civil, de servicio diplomático, y él tiene mucha evidencia ahí. Y él dice que por lo tanto, o sea, siendo un código, que el próximo tema sea cómo manejar el templo. ¿Quién maneja? ¿Qué se hace en el templo? Y Levítico da la respuesta a esa pregunta. La mayor parte de Levítico es código religioso, pero las leyes están colocadas dentro de un marco, un contexto histórico del pueblo de Dios entre Egipto y la tierra prometida. Mucho de Éxodo, pues todo Levítico, todo Números y todo Deuteronomio está en esa geografía entre Egipto y la tierra prometida. Y su título en español, Levítico, indica: las leyes son leyes para los levitas. Y por eso muchas veces este libro no es muy accesible inmediatamente para el pueblo, porque no fue escrito precisamente para el pueblo. O sea, es palabra de Dios, es para el pueblo de Dios, pero es muy como técnico,
es muy como profesional para la profesión de los sacerdotes y por lo tanto pues no es a veces muy accesible. Dillard y Longman lo identifica como historia didáctica, pero esto no es decir nada muy especial acerca del Levítico, porque todo el Pentateuco y todos los libros históricos son historia didáctica. Pero aquí tenemos